Listo, entonces. Ok, listo, entonces, a ver, empecemos. Cuénteme. Bueno, profe, yo en mi caso, bueno, yo soy Andrés Rodríguez. En mi caso sí, yo estoy en cero. O sea, como un compañero me comentó que usted estaba dando estas clases virtuales para guiar y todo. Yo estoy buscando temas, no tengo un tema para desarrollar. O sea, necesito ideas para poder empezar. El otro día yo vi unas clases grabadas y usted propuso ahí unos temas, pero no sé pues si todavía hay más temas propuestos. Ya, bueno, la verdad lo que están en las clases son ideas que han ido surgiendo justamente con la participación de ustedes, ¿no? Claro, sí, sí Pero, está. claro, Por ejemplo, aquí hay una que dice construir un horno de inducción para fundir metal, algo así, con una soldadora inverter, yo estuve anotando. sí, a ver, les comparto justamente las ideas. Vuelvo y repito, no son temas, ¿sí? Son Ah, ideas son que, ideas. son ideas que han ido surgiendo, no son temas. ¿Qué es lo que Ah, ya, qué es lo que usted tiene que hacer una vez que opte por una idea? Ir a buscar información, ¿sí? claro. Ir a buscar información de la idea que se tiene o que se pretende hacer para ver si es factible o no. Entonces, una vez que ya tenga la idea, la película clara, ahí usted ya con más criterio ya va asentando de mejor manera las justificaciones que sustentan su tema de titulación. Entonces, por ejemplo, aquí empezábamos hace tiempo atrás con el ejemplo de un compañero que decía, yo quiero hacer esto, dice el mantenimiento general de un Sí, transformador de 69 de la subestación Las Palmas. sí, Entonces, lo que empezaba a analizarles de manera formal, ¿no? De manera formal un tema debe cumplir con estos cuatro puntos. Debe constar de un objeto de estudio, que es en sí lo que usted quiere abordar. El tema, eso es preferible que sea algo de su interés. Porque si no es algo que usted sea de su interés o que usted lo esté viviendo, va a ser más difícil llegar a consolidar ese trabajo. ¿Sí? Entonces aquí lo que claro, les recomiendo es que el objeto de estudio en el cual usted se enfoque sea algo de su completo dominio, para que su trabajo sea lo más rápido posible, para que no tenga complicaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, no sé si usted está trabajando en alguna empresa o ha trabajado y tuvo relación con algo en específico, cuénteme y yo con ese conocimiento le podré guiar para que usted llegue a plasmar un tema. claro. Bueno, actualmente no estoy en la rama mismo de la electricidad, o sea, yo estoy trabajando en Petro, pero en otra, o sea, de chofer, ¿Ya? y no estoy así metido en esa área. Claro que sí me gustaría con temas de vivienda, instalaciones, o automatización, no sé, domótica puede ser, no sé, Ya. en temas de vivienda. Ya, ok. La carrera de ustedes, haciendo un poco de memoria, tiene dos ramas, ¿no? La neta, la propia que es de la electricidad, lo que es generación, transformación, Sí, distribución, ¿sí? Y lo sí, que es control de procesos. ujú. Entonces, dentro de esas dos ramas, por ejemplo, ¿qué es, a cuál de usted es más afín? ¿O a cuál usted le tiene más interés, más deseos por aprender? Eso es lo importante. A la primera generación, la que transporta todo el tema es Ya. Generación, transformación, distribución de la energía, ¿no es cierto? distribución, Ya, distribución, sí. ya. Entonces vamos allá. Vamos a la parte de distribución. Ya. Yo, por ejemplo, en ese tema, yo desde las clases, hace un tiempo atrás, yo no sé si está por aquí, parece que no.
Ya, yo tenía la idea, vuelvo y repito, son ideas, Claro, de en los transformadores que nosotros tenemos en los postes, en los transformadores de distribución, sí, hacer un prototipo que me monitoree la saturación que tiene. O sea, si un transformador ya está completamente saturado o todavía está, como quien dice, trabajando en condiciones normales. ¿Cómo podría ser ese prototipo? Un prototipo que se instale ahí en el transformador y me dé con tres indicadores, por ejemplo, un rojo, un amarillo y un verde. ¿Sí? sí, Un rojo, un amarillo, un verde, que me indique la carga o el consumo que está teniendo. Entonces, cualquier personal de la empresa eléctrica o los mismos moradores, ¿sí? Del claro, sector, solamente con verle de lejos al transformador y le ve en color rojo, significa que ese está a su máxima capacidad. Que todo el tiempo esté en rojo sería algo crítico. claro, De pronto verle que en el día esté color verde, que medio en horas pico esté en amarillo, en horas pico ya esté en color rojo, pero así intermitentemente cierta, nomás. claro, Exactamente, ciertas horas, exactamente. Sería un Tarde, indicador de que ese tarde. transformador está bien, claro, ¿cierto? Pero si todo el En tiempo pasa en pregunta, rojo, entonces significaría que ese transformador debería ya ser cambiado por uno de mayor potencia. claro, ingeniero, una pregunta. Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Ya, con eso del tema del formador, yo mire, pensé este tema aquí, implementación de un sistema para medir la potencia de un transformador. Ya, espéreme un ratito. Vamos a hacerle ese análisis. Déjeme copiarle. O sea, con la misma característica que usted dijo la otra vez, o sí, como dijo ahorita, para cuando esté saturado, esté rojo, cuando esté libre, verde, así. Ya, pero aquí lo que quiero hacer hincapié es en una cosa. Hay muchas veces que ustedes tienen una idea en la cabeza, pero escriben otra cosa completamente diferente. Y eso es lo primero que quiero que ustedes se den cuenta. Entonces, ahora sí, dícteme nuevamente para copiarle su tema. Ya. Implementación de un sistema para medir la potencia de un transformador. Ya, listo. Ese es su tema, ¿no es cierto? Ya, vamos viendo. El primer punto, ¿cuál era? El objeto de estudio, ¿no es cierto? ¿Cuál es su objeto de estudio? La carga de la habilidad del transformador. Pues. Su objeto de estudio son los transformadores, ni más ni menos. ¿Sí? Ese es su objeto de estudio. Y sobre lo cual usted va a abordar toda la problemática y todo lo demás. Usted, su objeto de estudio son los transformadores. ¿Sí? Ya. Vamos, objeto de estudio. El otro, ¿cuál es? El límite, ¿cómo es? El eje espacial, ¿no es cierto? Ya, los transformadores de dónde? Los transformadores de distribución, los de potencia de las subestaciones, ¿en dónde está ese transformador? ¿Dónde está ese objeto de De estudio? distribución, de Ya, distribución puede ser en un barrio. ya. No necesariamente tendría que ver el barrio, porque su objeto de estudio es el transformador, más no el barrio. Si su objeto de estudio fuera, yo que sé, el, ¿qué será? El consumo eléctrico del barrio, yo que sé, Pepito, ¿sí? Entonces Ya. ahí sí, obviamente el eje espacial sería el barrio, ¿no es cierto? Pero su objeto de estudio es el transformador. El eje espacial, en este caso, bueno, hagámosle que es de distribución, me dice. De distribución.
¿Se les conoce así nomás de distribución o de distribución residencial? ¿Tiene alguna No, transformador de distribución nomás. de distribución nomás? Ya. 3, el eje temporal. Bueno, aquí sería, ya estamos en el 2021. Ya. 4, ¿qué es el más importante? ¿Qué es la pregunta de investigación? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere saber o qué es lo que quiere hacer con el objeto de estudio? Con ese transformador, ¿qué es lo que quiere saber o qué es lo que quiere hacer? Monitorear la potencia por el transformador cuando se encuentre en sobrecarga o esté libre. A ver, vamos a ver. Pero hágalo a manera de pregunta. Por eso es la pregunta de investigación o la pregunta. Hágalo a manera de pregunta. A ver, De pronto es, ¿cómo mido la potencia de un transformador? ¿Será esa la pregunta? puede ser esa. Ya, pero ahí nomás, ahí es donde que ya vamos a ir descartando ciertas cosas. No está en la teoría ya en libros y en artículos el cómo se mide la potencia de un transformador. Eso no es algo que ya conocemos en la bibliografía, en libros. Sí, pero en este caso, así como usted nos dijo que podemos implementar algo que nos mida y nos dé el indicativo, en este caso la luz piloto. Ya, entonces, ¿cómo implementar? ¿Cómo implementar qué? La medición. Verá que, a ver, aquí una primera observación. Medición es que usted me diga, a ver, la unidad de potencia, ¿cuál es? Voltamperios, ¿no es cierto? Ya. O bueno, como es residencial en vatios, ya. Si usted va a medir la potencia, me está hablando de que va a medir vatios. ¿Usted va a medir vatios? El ejemplo que le daba al compañero Andrés era poner un estimado, un rojo, un amarillo, un verde. Eso no es medición, ¿no? Ese es ¿qué sería? Ese es una indicador. Indicador puede ser un indicador de capacidad o indicador de carga sería. Indicador de carga de un transformador. Eso sería. Entonces, con eso, implementar un indicador de carga del transformador. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Si ya yo logro realizar esto, ahí el tecnológico en sí nos ayudaría, o sea, en este caso a mí me ayudaría para hablar con los de la empresa eléctrica para poder hacer esa prueba. No, Ya me tocaría a mí por mi cuenta. así es. Bueno, ya iba a hablar de eso más adelante, pero primero quería dejar claro estos 4 pasos. Después hay que hacer un análisis de si es factible o no es factible, si es que cumple con los criterios de aprobación para tema de titulación o no. ¿Sí? Recién solamente estamos poniendo la idea, le estamos organizando en estos 4 puntos. ¿Sí?
Recién estamos Ya, ya. organizando la idea en estos 4 puntos. No estoy diciendo que ya tiene ahorita su tema. Si estamos Ya, organizando ya. y todavía falta ver si es que aplica o no aplica. ¿Sí? Ya. Entonces vamos viendo cómo quedaría su tema. Vamos empezando de la pregunta. Usted se pregunta cómo implementar un indicador de carga instalada, ¿no es cierto? Entonces el tema sería, o la pregunta completa, ¿cómo implementar? No sé por qué se me pasa a minúsculas la primera, pero bueno, ¿cómo implementar? Pongámosle todo entonces en minúsculas. ¿Cómo implementar un indicador de carga? No sería carga instalada. Un indicador de carga. ¿Sí le entienden ustedes carga como algo que está conectado y consumiendo energía? ¿Sí le entienden de esa manera la carga? Sí. Bueno, yo sí. Ya. Yo quería aclararle, pero mejor aclarando parece que le distorsiono y tiene otro sentido. O sea, yo le entiendo carga como algo que tengo conectado y me está consumiendo energía. Eso es Y lo está que... consumiendo, sí. Bueno, Exactamente. eso yo entiendo. Ya, ¿cómo implementar un indicador de carga? O sea, de equipos conectados que están consumiendo energía. Eso es lo que quiero decir. En un... Y ahí sí se dan cuenta. Hasta aquí he copiado el punto 4. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y ahora voy al punto 1, al objeto de estudio, porque esta es la pregunta, esto es lo que yo quiero saber o hacer de mi objeto de estudio. Ahora sí, le complemento con el objeto de estudio. ¿Cuál era? Transformador. Formador. Y ahí voy con el eje espacial de distribución. En el 2021. ¿Ya? ¿Cómo implementar un indicador de carga en un transformador de distribución en el año 2021 o en el 2021 como usted quiera poner? Pero ya, esta pregunta sí que ya va más Este, relacionada a un tema, ya está cumpliendo con estos 4 puntos importantes para, ¿qué sería? Identificar un tema de titulación o un este, proyecto de investigación. Sígame. profesor, y la palabra indicador, o sea, puede ser como también un prototipo o algo. Implementar un... Esa es buena. Porque va a ser algún aparato que está midiendo, o sea, no, bueno, que está registrando la Ya, carga, no sé cómo ya, se... ok, ya, no, vamos allá. Esta es la pregunta, ¿sí? Todavía no es Sí, el tema. Esta es la claro. pregunta de investigación. El tema sí ya va relacionado a lo que usted me dice. Sí, de pronto el tema que da respuesta a esta pregunta sería la siguiente. Implementación de un prototipo indicador de carga de un transformador Eso ya aparece el tema. exactamente, de distribución no es necesario poner en la ciudad de Esmeraldas porque el mismo prototipo puede Ingeniero, servirle para podría Esmeraldas, para el barrio X, para el barrio distribución, Y, para Quito, para La Tacunga, para cualquier lado, para Colombia o para cualquier otra cosa, ¿sí o no? Entonces como que no tiene ingeniero, mucho sentido ponerle en de Esmeraldas ni nada de eso. Pero lo que sí serviría es que usted, como va a hacer la de baja tensión no implementación, sería, ingeniero. perdón, Un transformador de distribución de baja tensión. eso,
Como dijeron que el de distribución ya no necesitaban más descripción, por eso le dejé solamente como el de distribución. ¿Se acuerdan que les pregunté si es que ya Sí, tenía sí, alguna parte pero ya mayor? se ve mejor ahí de baja tensión. Ya, bueno. A ver, implementación de un prototipo indicador de carga implementación de un prototipo indicador de carga no sería de un transformador, sino en un transformador de distribución de baja tensión. ¿Sí? Como usted está poniendo implementación, tiene que decirme en dónde debe implementar. Ah, sería ya un lugar específico. Claro. De pronto puede ser ahí en el Instituto Luis Tello, no sé si ahí en el poste del instituto hay un transformador. Sí hay, creo. Y hay uno ahí. Ya, entonces pongámosle implementación de un prototipo indicador de carga en un transformador de distribución de baja tensión en el Instituto Superior Tecnológico Luis Tello de la ciudad de Esmeraldas, en el año, no tengo el teclado en español, pongámosle 2021. Ahora, al instituto de pronto no le interese a las autoridades ver el foco rojo, el amarillo, el verde, pero de pronto si es que usted tiene la posibilidad de hacerlo en las instalaciones, por ejemplo, de Termo de la empresa eléctrica, o en un barrio visible, en un barrio que sería comercial, o en un barrio residencial, tendría mucho más impacto. ¿Sí? Porque usted ya está Ya, atacando un punto específico. ¿Sí? Puede ser el comercial, puede ser uno residencial. ¿Por qué? Porque los comportamientos de uso son diferentes. ¿Sí? claro. Ya. Entonces, de pronto, ese va a tener más impacto que hacerlo en el Instituto Superior Tecnológico Luis Tello. Entonces, eso le va a poner en amarillo nada más, porque este podría cambiar. ¿Sí? Este eje espacial podría cambiar de distribución, pero falta el dónde, ¿no? Sí. No Ya. porque tenga incidencia en el transformador, sino para que tenga más impacto, nada más, ¿sí? Para que sea visible y que la gente diga, ve, esa vaina sí funciona. Acuérdese que Ah, ya. usted está haciendo algo innovador, algo que puede solucionar un problema, ¿sí? Algo que va a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Entonces, debe tener el mayor impacto posible. De pronto este prototipo lo cogen como estándar y lo empiezan a aplicar en los transformadores y fue idea suya y la empresa eléctrica tiene que reconocerlo a usted haber hecho ese prototipo que les soluciona, de pronto les podría solucionar varios inconvenientes que ellos tengan en su trabajo de entregar energía eléctrica a la ciudadanía. De pronto, entonces esa mira es la que usted debe tener, ¿sí? Esas deben ser sus aspiraciones en cuanto a su Este, trabajo de titulación. profe, Dígame. profe, pero lo bueno de ese prototipo sería de que, digamos que, porque me imagino que ellos han de medir, han de subir al poste a medir, pero ese prototipo les ayudaría si en el caso se salten uno a ver para que no se vaya a explotar o a quemar, digo yo. Les ayuda. No sería Por el que tanto, se... no sería tanto a que explote, sino que si es que ya está saturado, los moradores, o sea, todos los que estén conectados a ese transformador van a ver las consecuencias. Sí, van a ver variaciones de Ah, voltaje y Debe todo lo estar demás. claro, con él. Ya tienen que, la empresa eléctrica ya ve y pone uno de más mayor. capacidad. Sí. Exactamente. O no necesariamente la empresa eléctrica, ya es algo que incluso estaría al alcance de los moradores de ver y de decirle a la empresa eléctrica. Ahorita, por ejemplo, usted puede decirle a la empresa eléctrica, vea, cámbiame el transformador porque ya está a tope. No puede, ¿no es cierto? Porque no tiene el dato, no tiene la información. Entonces, Claro. usted con este prototipo le está dando esa información, no solo a la empresa eléctrica, sino a todos los que tienen acceso a esa información, que sería toda la sociedad. Entonces ya usted le está dando un argumento, le está dando, ¿cómo sería? Información a la gente para que también puedan hacer su seguimiento, ¿no? Respecto a eso.
con la empresa eléctrica. ¿Ya? Entonces, trasladados, si se dan cuenta, con los 4 puntos organizamos una pregunta. Y la pregunta es importante porque esa pregunta, y voy a cambiar los colores, esto de acá voy a poner en un verdecito. Y la pregunta en rojo, ¿por qué? Porque esta pregunta es la que les acompaña desde ahorita, desde antes de colocar el tema, hasta cuando ya ponen las conclusiones y recomendaciones. Todo el tiempo de su proyecto de titulación tienen que estar con esta pregunta pegada en la frente. Es fácil para ustedes desviarse y tratar de ver otras cosas, tratar de querer hacer otras cosas. Entonces mi recomendación, esta pregunta, y por eso le coloco en rojo, esa deben tener ustedes siempre, siempre en la cabeza. ¿Cómo hago los objetivos específicos? Ya, vamos viendo qué tengo que hacer para contestarme la pregunta de investigación. ¿Cómo hago la propuesta tecnológica? Ya, en base a los objetivos, y los objetivos están en base a contestar esta pregunta. ¿Cómo hago yo el análisis de datos y resultados? Ya, de los datos obtenidos en la implementación que dan respuesta a esta pregunta. Entonces, todo está ligado a esta pregunta. Todo, desde el tema. Como pueden ver, entre la pregunta y el tema hay alguna relación, ¿no es cierto? Bastante mismo. Están bastante relacionadas. ¿Sí? Entonces, primera cosa en claro, la pregunta es lo más importante, lo que usted debe tenerlo bien en claro. Su trabajo va a dar contestación a esta pregunta. ¿Sí? Nada más. Listo, entonces ahora sí vamos leyendo. Dice, implementación de un prototipo indicador de carga en un transformador de distribución de baja tensión en, no sé en qué punto sería, de la ciudad de Esmeraldas en el año 2021. Perfecto. Vamos viendo. Usted debe cumplir con 2 condiciones. Tiene que ser algo innovador, algo que no existe, en otras palabras. Entonces, aquí la primera parte de ustedes. ¿Se acuerdan que les decía que cojan un objeto de estudio y busquen información? Ya, ahora, coja esta pregunta y busque información. De pronto ya existe ese prototipo indicador hecho en algún lado. Ustedes tienen el internet, tienen libros, tienen mucha información. Entonces busquen, de pronto ya exista. Si no existe, sería algo a favor. Entonces ya sabemos que lo que usted está proponiendo es algo innovador, algo que nadie lo haya hecho antes. ¿Sí? Ya. Ahora, si es que ese sería un argumento para que sea aprobado como tema de titulación, que sea algo innovador. La otra puede ser de algo que ya exista, pero que usted va a hacer alguna modificación. ¿Sí? Entonces, de pronto ya existen medidores, ¿sí? Que es más, la empresa eléctrica la debe utilizar, medidores justamente para determinar la carga del transformador, y existe. Pero como medidor, o sea, como aparatito, como si fuera un multímetro en el que tenemos un display, un dial, donde miramos. Pero usted no va a colocar ese dial en el poste, no le va a colocar. Entonces usted va a hacer una modificación de eso. Entonces, si bien es cierto, el indicador el medidor existe, pero usted le va a hacer una modificación. Ya no le va a ser medidor, sino le va a ser un indicador en 3 niveles. Verde, amarillo y rojo. Entonces también es factible para que sea aprobado como tema de titulación, porque usted está haciendo una modificación de algo que ya existe. ¿Sí? Entonces, ya, ingeniero, en ese sentido ahí yo estaba pensando, bueno, había pensado en poner un logo, pero con los indicadores. no le entendí esa parte. Explíqueme un poquito mejor. O sea, ya, digamos que el tema va, un ejemplo. Ya, abajo del transformador se implementa una caja, la cual tenga los 3 indicadores LED. Ya, pero esto va a ser por un logo, pues. Un PLC me dice usted. Sí, mediante un PLC logo. ¿Y qué tiene que ver el PLC con...? No, ahí lo que usted más bien necesita es algo que
que le mida corriente, ¿no? Un amperímetro. Exactamente. Entonces de pronto usted tiene que verle algo como una pinza amperimétrica, algo que usted vaya y le abrace a la fase o al neutro, porque por el neutro circula todo lo de las dos fases. Un Entonces, medidor de corriente, pues. exactamente. Usted me va a decir, pero ya existe el medidor de corriente. Claro que existe. Por eso es que el otro criterio de aceptarle como tema es que usted va a modificar ese medidor y lo va a hacer para que dé 3 colores, dependiendo de los valores que esté. Ya, pero por eso le digo, ese medidor lo puedo conectar a un PLC y de ahí que me salgan los Para colores. tú quieres saber que vamos para programarle valores, tú quieres Claro, hacer le programo los valores. A cierto valor se me prende, se me activa una la luz. luz. Ya, verán, ahorita, bueno, ¿cómo le digo? Lo que usted está diciendo ya es una propuesta. ¿Sí? Eso usted lo abordará en la propuesta tecnológica, cuando usted se plantee ya, voy a medir corriente. ¿Sí? Ese va a ser mi variable para hacer mi prototipo, la medición de corriente. Perfecto. Ahora, ¿qué opciones nomás tengo yo para desarrollar ese prototipo? Usted se lanza por el del PLC. Ya, perfecto. Digamos que yo me lanzara por un circuito nada más, un circuito electrónico. Sí, me lanzara solamente por un circuito electrónico, le encapsulara en una cajita bien hermética, porque debe estar a luz, agua, sol y lluvia y todo lo demás. Entonces yo me encaminaría por ahí, y obviamente tiene que ser algo pequeño para que no esté interfiriendo con las instalaciones eléctricas del transformador. Tiene que ser bien aislado para que no pueda yo cometer algún cortocircuito ahí en las cercanías del transformador. Entonces, mi propuesta sería esta, pero eso es lo importante de la propuesta que ustedes han de ver que está en la estructura de su proyecto de titulación, un capítulo que dice propuesta tecnológica, ¿no es cierto? Justamente en ese capítulo es donde usted se decide por una de todas las posibilidades que tenga para implementar su proyecto. Entonces, si usted elige el PLC, bueno, usted a la final tendrá que sacar resultados de eso, que no vaya como le decía, a ocasionar cortocircuitos, que ese prototipo no se vaya a quemar en la primera lluvia, ni nada de esas cosas. Sí, usted debe garantizar eso. Sí, pero es válido. Usted escoge esa propuesta, usted escoge. Yo escogería la de un circuito electrónico nada más. Si de pronto otro compañero tiene otra idea y dice, no, yo voy a ocupar un medidor ya de los que venden hechos, ¿sí? Y en vez de que salga al indicador, yo le voy a poner la salida con unas 3 resistencias, ¿sí? Un divisor de voltaje, y a cada divisor, a cada resistencia le pongo un LED de diferente color y ya está. Mire, ahí nomás estamos hablando ya de 3 propuestas Diferente. diferentes. Entonces, pero en todo caso, ahorita no es Pero, el momento de hablar de propuestas. Ahorita usted está escogiendo recién el tema, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Ya, ya. Eso es lo que usted está pensando. Y ese es otro aspecto que ustedes tienen mal. De una se lanzan, no, yo quiero hacer esto con el PLC, me conecto con... Ya, ¿y qué es lo que va a hacer con eso? ¿Qué problema va usted a solventar? Siempre vienen, vea, yo quiero hacer, o tengo estos elementos y quiero armarlos, y eso vale como tema de titulación. No, no se aborda con lo que va a hacer, no se aborda con lo que tiene, sino más bien se aborda escogiendo un objeto de estudio y analizando la problemática. Y la problemática puede ser esa, ¿no? Ya cuando aborde, por ejemplo, de este tema que estamos viéndole en pantalla, si queremos abordar la problemática sería que de pronto uno como usuario del servicio de energía eléctrica de pronto puede observar, ¿sí? En sus instalaciones internas en la casa, que de pronto frecuentemente la intensidad de los focos varía,
¿sí? Que de pronto hay picos de voltaje que se puede observar en los aparatos eléctricos o electrónicos, pero usted no sabe por qué, o usted no sabe de quién es el fallo, si es de su casa, si es de afuera. Entonces, ese sería el abordamiento de la problemática, el que las personas no tendrían información para saber en dónde está el fallo, en dónde se está produciendo esos inconvenientes o esos problemas eléctricos en las viviendas, ¿sí? Entonces usted les está dando, con su prototipo, les está dando una opción de tener información. Entonces, si yo veo que en el poste que está afuera de mi casa, que el indicador está continuamente en verde, pero yo internamente en mi casa tengo exceso, consumo, tarifas altas, por ejemplo, tarifas altas de consumo, intermitencias en los focos o lo que sea, yo ya voy a saber que es problema de mi vivienda, de mi residencia, no es de afuera. ¿Por qué? Porque afuera el foco estuvo todo el tiempo en verde. Significa que el transformador está con suficiente potencia como para abastecer a esa vivienda y a las que están conectadas. Entonces el problema ya no es de la distribución, tenemos que ver el problema ya un poco más adentro. Profesor, una pregunta. O sea que, según lo que está diciendo, si un transformador está saturado, puede influir en la factura de las viviendas cercanas a ese transformador. O sea, A de que ver, pueda. ya, digamos que un transformador está bien dimensionado, debería dar verde para 10 viviendas, pongamos un ejemplo Sí, así redondo, ya, ya, ¿sí? sí, O sea, el transformador está bien dimensionado para 10 viviendas, pero oh sí, sorpresa, usted pone el prototipo y ese prototipo le indica que todo el tiempo está en rojo. ya. Y obviamente las facturas que pagan los de las residencias son altas. Son Entonces, altas, sí. entonces ahí lo que usted está ya dando una idea es que tienen algún problema en las instalaciones. De pronto las instalaciones no son adecuadas, de pronto el cable que están utilizando en esas instalaciones es demasiado fino. Acuérdense que de pronto están generando calor, entonces usted está pagando energía eléctrica que consumen sus equipos eléctricos y electrónicos, y además de eso usted está pagando la energía que está irradiando como calor en los cables, porque los cables son finos y están calentándose. O que los terminales, que las Este, conexiones no estén bien apretadas, ¿sí? profesor, pero la pregunta mía es, imaginándonos que o sea, que en las viviendas que esté todo bien, excelente la instalación, todo. La pregunta es si el transformador está saturado, ese calor que genere, no sé, los cables que vienen de allá, influye en el medidor. O sea, en el caso de que toda la instalación de las viviendas esté bien, las conexiones, todo esté bien, esa saturación puede influir en la factura del medidor de la casa. No va No, por ahí. No, nada, no va por ahí. no. Es como si usted tuviera, por ejemplo, un tanque reservorio de agua, ¿ya? Ya, Y de ese tanque sale una tubería, sí, ¿ya? Y digamos que usted es el privilegiado que es el primero que se conecta, el más cercano al tanque, ¿sí? ya, Entonces su corriente de agua va a ser fuerte y va a tener caudal para consumir lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero ¿y sí, qué tal del pobre ciudadano que está a unos 3 kilómetros más adelante, al que le tocó la punta ya, la final de esa tubería? A esa pobre persona no le va a llegar en gotas del agua, ¿sí o no? No va a tener claro, mucha sí. presión y no va a tener mucho caudal. Entonces los afectados van a ser los que estén conectados al final de todas las redes de distribución. Al igual que pasa con el agua, pasa con la energía eléctrica. ¿Sí? Los que Mm, estén más cercanos, la conexión más cercana al transformador, van a gozar de toda la potencia que da. Pero los que estén al final son los que van a notar ¿qué sería? Estas afectaciones, estas variaciones. ¿Sí? claro. Pero eso no significa que le vaya a aumentar el consumo. Más bien a esta persona que no recibe la potencia suficiente, obviamente le va a marcar bajo porque no le está llegando la energía que él quisiera consumir. Más bien lo que va a Mm, pasar es que sus equipos, sus electrodomésticos se van a dañar.
¿sí? Claro, ¿Por qué? Porque al no tener la corriente suficiente, acuérdese que la potencia que consume un artefacto, esa potencia de consumo es constante, ¿sí? O sea, si usted se va a poner a planchar y su plancha consume 1000 vatios, el momento que usted conecte la plancha va a jalar los 1000 vatios de la red. Pero si usted está a la cola, al final, y ya no alcanza a jalar esa potencia, ¿sí? Entonces sí, tiende a bajar el voltaje. Por eso es que se evidencia, si estuviera un foco por ahí cercano, prendido, se ve que el foco baja su intensidad. ¿Por qué? Porque la carga, al querer absorber la potencia que necesita para trabajar, ¿sí? Tiene que sí, modificar los parámetros de voltaje y corriente. La corriente es la que va directamente proporcional a lo que quiere jalar de potencia, entonces para compensar tiende a bajar el valor del voltaje y por eso se ve los bajones que tenemos en los focos, que es lo más visible para claro, nosotros. ¿Sí? Entonces, ajá. eso sería un poquito lo que pasaría en esa situación. Profe, entonces, pero el compañero, entonces con esto, con la pregunta y el tema casi está ahí escrito, ya puede empezar a buscar información. Claro, ese ya sería un tema, ya está cumpliendo con todos los puntos formales que debe cumplir un tema de titulación o un tema de investigación. Entonces él ya puede empezar a buscar información, pero ya está un poco más, ¿qué sería? Más organizado, un poco más estructurado sería la palabra. Mire el primer tema que él tenía, implementación de un sistema para medir la potencia de un transformador. Y miren lo que quedó, implementación de un Claro, prototipo indicador de carga, un transformador de distribución de baja tensión. Sí, son cosas claro, diferentes. Abajo hablamos de un prototipo, arriba él hablaba de un sistema para medir. ¿Sí? claro, así Entonces, es. son cosas completamente diferentes. ¿Sí? Pero ya está un poco más estructurado para que busque información y lo pueda plasmar como tema de titulación. Eso sí. Claro, ahí ya puede arrancar con ese tema, a buscar información. Sí, así es. Pues y yo sí no tengo ahorita todavía una idea en firme para avanzar. No sé no sé qué hacer todavía. Ya. Váyale viendo algo. Usted también quería abordar la parte de lo que eran las instalaciones, ¿no es cierto? Eléctricas, la de distribución. Claro, Por ahí sí. había un tema de lo de las puestas a tierra. No sé Esa si. de ahí, esa de ahí, cógela también que es interesante. Análisis de los valores efectivos de las puestas a tierra. Sí, Esa de ahí es interesante también. ya. Bueno, ojo que Y yo ese, todas las ideas yo les he compartido a todos quienes están tratando de sacar un tema de titulación. Ahora, claro, no son exclusivos de nadie. Yo esa información les he dado a todos ustedes, lo que significa que no he asignado a ninguna persona. Yo sé que eso claro, ya está trabajando una compañera, pero aquí sería el que lo hace más rápido y lo hace aprobar. Ojo, ¿sí? O claro. sea, no porque ya Así esta es. compañera esté trabajando, de pronto la compañera, claro, empezó y digamos que por X y motivo lo está dilatando, está trabajando, su situación personal cambió y lo dejó en stand-by y está ocupando un tema que en cambio otro compañero ya podría estarlo ejecutando. Entonces, yo desde ese punto de vista no he dado a Profesor, nadie con nombre y apellido profesor, ningún tema. Dígame. profesor, y otro tipo de temas como esa energía solar o generación por medio de viento. O sea, eso ya existe, pero ¿se puede poner en este tipo de proyectos Sí se o puede no poner. hay? Sí se puede poner. A ver, ya se va a cortar la sesión, entonces yo cierro y volvemos a ingresar al mismo link, por favor. Ya. Ok, gracias.
Aló, aló, aló. Ok. ¿Me confirma si me Ahí sí. escucha? Sí, sí, ahí. Sí se escucha. Ok. Ok, listo. A ver, algo pasa por aquí. Perdón. Ya, entonces, a ver, estábamos hablando de lo de las puestas a tierra, ¿no es cierto? Sí. Sí, ese puede ser otro análisis. No, y no, yo también quería preguntarle si, por ejemplo, como existen la energía solar, o sea, para implementarla en una vivienda, alguien que quiera obtener energía por medio del sol, o sea, aceptarían un proyecto así en el instituto. Ya, pero vaya esquematizando. A ver, el objeto de estudio sería la energía solar, ¿no es cierto? Claro, Ya, energía solar. energía solar. Vamos cambiando. Ok. Energía libre. Energía solar. Ya. Sí, Eh, energía solar. ¿En dónde quiere hablar? En Esmeraldas, ¿no es cierto? claro, sí. Ya. Año 2021. Ya. Ahora sí, ¿qué es lo que quiere saber de la energía solar? ¿O qué O quiere sea, como aplicarla, generar para una vivienda que sea así, poder conectar ciertos aparatos con eso. No, no todo, pero poder con eso, si conecta ciertas cosas, poder bajar la factura, me imagino, de lo que se paga en la luz. De hecho, ya no consumiría la energía de la empresa eléctrica, ¿sí? Claro, Ya usted se conectaría a su sistema de energía solar. Ahora, vamos por partes. Usted decía de implementar, si es que se puede implementar y utilizar cosas en la casa. De hecho, ya son sistemas que existen. ¿Sí? Usted solamente claro, sí. va y dice, deme un sistema de paneles solares, un sistema completo para una carga de, yo que sé, 1000 vatios, 10.000 vatios, ¿sí? Sí, Y le venden, o sea, y es algo que existe, ¿ya? Ahora, claro. le cuento, hay un trabajo, un tema que ya creo que fue aprobado, era respecto de analizar los sistemas fijos con los sistemas móviles aquí en la ciudad de Esmeraldas. ¿Por qué salió ese tema? Usted sabe que los paneles solares son unas planchas, ¿no es cierto? Usted coge, le Sí, instala y le deja apuntando hacia el este, ¿no es cierto? Hacia donde sale el sí, sol, le deja sí, apuntando, ¿ya? Pero justo, y por eso es importante el eje espacial, de saber dónde se está trabajando. Esmeraldas tiene una particularidad, casi todo el tiempo no pasa el cielo despejado, más bien en su mayor parte pasa el ambiente nublado, lo que pero en significa, invierno, lo que pero solo en significa, invierno. lo que significa que el sistema no va a funcionar correctamente, ¿sí? Todo el tiempo. Va a depender de ciertas temporadas o va a depender de ciertas circunstancias, ¿sí? Claro, Entonces,
una primera de pronto, ¿qué sería solución a ese problema? Era lo que un compañero ya está haciendo una comparación aquí en Esmeraldas de un sistema fijo y un sistema móvil. Entonces, él va a colocar un sistema de las mismas características conectado a la misma carga, de no podría hacer la comparación, de las mismas condiciones, pero el uno va a estar fijo, apuntando como siempre se lo suele instalar, ¿sí? En cambio, en el otro, él se va a dar la molestia de irlo moviendo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ir moviendo de este a oeste, o sea, siguiéndole al sol, para ver, hay que ver los resultados de ese compañero, es interesante ver esos resultados, de ver si es Claro, que mejoró las condiciones de carga de ese sistema solar, ¿sí? Respecto al fijo, o si es que no mismo funcionan los sistemas solares en Esmeraldas. claro. Es igual que la energía eólica. Yo sé que la tecnología existe y puede existir para X potencia y lo que usted quiera, pero no es instalable en todo lado, pues. Solamente donde se reúnan las condiciones de corriente de viento grande y de pronto en una misma dirección. Claro. Entonces, no todos los lugares son factibles para todos los tipos de generación que existen. Y analizar eso es interesante, sería importante. De pronto aquí, no sé si en todo Esmeraldas haya un sitio donde la corriente de aire sea siempre constante y en una misma dirección. Por Habría ejemplo, que averiguar. por ejemplo, ese no sería ningún tema eléctrico porque usted Las Palmas, en no la está playa. aplicando nada eléctrico, ¿no es cierto? Pero sí esa Claro, información le va a servir bastante para quienes o quieran instalar energía eólica en la ciudad de Esmeraldas. claro. O sea, sobre todo esos sistemas, o sea, aplicarlos como para uno ponerlo en su casa y bajar la factura de lo que uno paga de la energía. Porque, o sea, no suprimir totalmente la energía, o sea, tenerlo como complemento. Esa sería la idea, Claro, de complementar la energía que pagas de la calle, o sea, de la empresa eléctrica con estos sistemas para pagar menos en la factura. O sea, esa sería la idea. ya, por ejemplo ahí, en ese caso particular, podría hacerse, yo que sé, un comparativo de dos sistemas de generación, ¿sí? De pronto usted pueda conseguirse un sistema de energía solar de la misma potencia, de X potencia, ¿sí? Y un Sí, sistema de energía eólica de la misma potencia. Y los dos le instala en el mismo sitio en su casa. Y hace el comparativo. ¿Cuál le da mejores resultados? claro, Obviamente, si es que sabe que por su casa está en medio de dos montañas y no circula el viento, obviamente ya vamos a saber que le va a ganar la energía el solar solar, al eólico, ¿no? claro, Tiene que ser algo parejito, ¿sí? Algo de decir, no, en mi casa yo siempre tengo el viento ahí que sopla en la misma dirección y es constante. Entonces voy a instalar de pronto para mi casa, para su caso en específico, les resulte que la energía eólica le da mejores prestaciones que la solar. Y eso sería un dato interesante de saber. ya. O sea, el estudio de comparar las dos sistemas. Exactamente, un comparativo de los dos sistemas. ¿Sí? Porque de pronto usted puede decir, no, en esta parte siempre hay viento, siempre es constante, ¿sí? Y voy a aprovecharle. Ya, perfecto. Antes de lanzarse a algo grande, vamos a hacer un análisis. Compárele un eólico con uno de paneles solares. Y véale, si el eólico le da de largo al de energía solar, entonces en ese punto es mucho mejor recomendable colocar sistemas de energía eólica. ¿Sí? Claro, Y no quiere decir que sea mejor
que la de paneles solares. No, en ningún caso está diciendo eso. Lo que dice es que en ese sitio es más Las recomendable con- aplicar claro, por el las, otro co- sistema. por las condiciones climatológicas que usted decía. Exactamente. Puede ser o sea, pues se puede analizar eso entonces. Claro. Exacto. Y el análisis no solamente termina ahí, ojo. El análisis también, ese sería el efectivo, ¿no es cierto? En cuanto a potencia generada. Pero ahora vamos a Claro. costos. Ahora, ¿qué tal si por esa energía generada el costo de implementar un sistema eólico es 10 veces mayor que el costo para implementar energía solar? Ahí a su trabajo de análisis ya queda un poquito más complejo, ¿sí? Porque no es solamente que los dos, el que más energía me entrega, no, pero también hay que analizar la parte económica. Entonces, cuando ustedes hacen trabajo, ese tipo de trabajo de análisis es bien interesante, porque da bastante información a mucha gente, a la sociedad, que ese es el motivo de sus trabajos de titulación, que solventen inquietudes o Y problemas que tenga la profesor, sociedad. Dígame. esa comparativa de lo que estamos hablando ahorita, sí valdría entonces como tema o como propuesta, o sea, como tema de, sí, o sea, sí podría ser un tema, o no. Claro que podría ser un tema, pero ya le digo, Una pri- pregunta, primero vea, ¿y si, sí, dígame. y si esta implementación se lo haría a una persona X que vive, digamos, en el campo y allá no llega la, la red de energía eléctrica? ¿Sí serviría para un tema así mismo de tesis, implementarlo, digamos, el de energía solar? A ver, como le decía al compañero, implementar eso no tiene reto porque usted va y compra en el almacén. Deme un sistema de paneles solares de 10 Ya, ya, ya. kilovatios. O sea, no hay ciencia. Aquí lo que estamos hablando con el compañero es de hacer una comparación entre dos sistemas. ¿Sí? Ahora, de pronto el compañero que ya tiene los dos sistemas, ¿sí? Digamos que Andrés escogió ese tema, ¿sí? Y ya tiene los dos sistemas, ya tiene los dos sistemas, el de energía solar y el sistema de energía eólica, de la misma potencia. Los dos sistemas generarían la misma potencia, ¿sí? Él podría hacer un negocio de eso. Él podría ir al sitio donde dice el otro compañero, ¿sí? Que no tiene energía eléctrica. Él iría, instalaría los dos sistemas y él le recomendaría al dueño de esa casa decirle, vea, por sus condiciones, yo les recomiendo instalar un sistema eólico que le da mejores resultados que el de energía solar. Más bien el compañero Andrés podría hacer negocio de su proyecto de titulación, tener dos sistemas y él ir de sitio en sitio y va recomendando a la gente cuál de los dos es más aplicable para su caso particular. Claro, según las condiciones del clima y de la zona. Claro, exactamente. Usted ya puede comprarse una camionetita, monta sus dos sistemas en el cajón, todo bien chévere ahí, protegido y todo, y va de lado en lado. A ver, yo le recomiendo, si quiere que le haga un análisis y después yo le puedo hacer la venta e instalación del sistema que más se adecue para sus necesidades. Ahí está ya su negocio ya. Sí, usted ya lo vamos a hacer negocio ya. Es que esa es la idea de los trabajos. Eso parece mentira. Hasta cuando yo estaba revisando los trabajos, son trabajos así hecho como consultas, al menos al inicio cuando yo veía los trabajos, eran como prácticas más que trabajos de titulación. Y obviamente el único resultado que tenía eso era generar un papel para que le entreguen el otro papel que dice que usted es tecnólogo, ¿sí o no? Pero no se dan cuenta el potencial que tiene el hacer un tema de titulación. Es justamente descubrir esto, dar soluciones, fomentar los emprendimientos. Ve, ahorita con esto usted ya se está creando, parece chiste, pero es verdad. Ese debería ser la razón de ser, el sentido que deben tener los temas de titulación. No solamente el coger y que me entreguen un papel. No, usted está aquí para aprender.
mejor que salga graduándose de profesional con las cosas claras, ya con miras de un emprendimiento, de un negocio o de algo en particular que le dé sustento por el resto de su vida. Eso es lo que usted está aprendiendo. O sea, eso realmente sería una medición de aprendizaje. No, no, yo no le mido el aprendizaje por el cartón que dice y es tecnólogo, no. Muchos tienen cartones de tecnólogos, ingenieros, magísteres, PhDs, pero no saben nada. Entonces, Claro. ese no es el chiste. Sí, pues siempre lo dijo usted. ¿Sí? Siempre lo decía en la clase. Sí, ya me conocen como yo pienso, entonces eso trato de que ustedes también lo aprendan y lo aprovechen más que nada, ¿sí? Porque están con las herramientas para aprovechar y hacer muchas cosas. No solamente la solución de vida en adelante es tener el cartón por ser un requisito y ahora sí voy a meter carpeta en una empresa y a lo que me salga. No, usted todavía tiene la opción, todavía es joven y puede ver que tiene las opciones de usted mismo crearse su propio destino, su propio negocio, su propia empresa y no depender de nadie. Y miren cómo está la situación ahorita. Difícil. Difícil, ¿no es cierto? Pero si tiene usted su propio negocio, su propia empresa, usted ve la manera y continúa, ¿sí? Porque todo depende de usted. Bueno, ese sería el planteamiento. No me parece malo, está bien. Eso no se ha hecho todavía, le contaré un comparativo de Claro. dos sistemas de generación diferentes. El más cercano es el que está haciendo el otro compañero que le comentaba, pero es el mismo sistema, ¿no? Es el mismo sistema de Claro. paneles solares, sino que el uno es fijo, el otro es móvil. Aquí estaríamos comparando dos sistemas diferentes, uno de energía solar y otro eólico. Entonces ahí Claro. usted más bien, si es que quiere plantearlo, vaya viendo la posibilidad que tendría de adquirir unos dos equipos, ¿sí? No se Sí. necesita de gran potencia, usted solamente va a hacer un análisis, ¿sí? Entonces no necesita que sea de gran potencia, los más básicos serían suficientes, ¿sí? Unos adecuados que le den lecturas, que le den información adecuada, eso es lo que usted necesitaría. Claro. De pronto un sistema que solamente vaya a tenerle conectado un foco incandescente de 100 vatios, suficiente. Porque esa es otra, ¿no? Usted debe tener los dos sistemas que deben generar la misma potencia, deben estar diseñados para generar la misma potencia. Y para que usted contraste la información, la carga que esté conectada a esos dos sistemas tiene que ser la misma. Entonces, facilito, se compra un foco incandescente de 100 vatios y le conecta al uno y los 100 y el otro foco le conecta al otro sistema. Todo el tiempo prendido esos. Y usted va viendo cuál es el que mantiene la carga de las baterías, porque al final los dos sistemas, tanto el de paneles solares como el eólico, lo que hace es generar electricidad, acondiciona esa señal para tener un cargador de baterías y esas baterías utilizando un inversor es lo que usted utiliza para aprovechar la energía 110, 60 Hz, que es lo que nosotros Y utilizamos. a la final los dos sistemas pueden trabajar porque el uno de noche, si está el viento fuerte, sigue trabajando y el otro se aprovecha en el día. Claro, es que el objetivo de los dos sistemas es mantener cargado las baterías. Hay que ver cuál es el que le mantiene cargado de mejor manera. Como usted dice, Claro. el uno va a ser bien dependiente del clima, o sea, de pronto está nublado el día, ¿sí? De pronto está lluvioso y no hay mucha carga en los paneles solares, ¿sí? Pero en cambio el otro, si llueva o esté nublado, el viento siempre corre. Claro. Como usted dice, el uno está limitado solamente al día, el otro no está limitado. Está todo el día y la Exactamente. noche. Entonces, miren, todas esas condiciones tienen que ver. Se puede hacer por ahí entonces ese tema también. Sí, ya le digo, solamente váyale haciendo números porque usted va a tener que invertir en esos dos sistemas. Pero sí, sí sería interesante. No digo compre, no. Vaya a decir, no, ya compré, ahora tiene que salir el tema. Por si acaso. Pero puedo analizar por internet los precios y todo. Claro. Te Ya voy se a acabó.
Ya se ha acabado la hora, razón que se están conectando los compañeros de la siguiente hora. Ya. Ah, ya, 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 Entonces, ok, eso Ya, ingeniero, como muchas gracias. inquietud, sí, ya pueden seguir trabajando. ok. Ya, igual, Sí, sí, ya sí, saben, ¿no es cierto? Son los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde que tenemos las tutorías, las asistencias para Sí, ustedes. ya. Ya, Ok, jóvenes, ok. se cuidan, que tengan buena Ya, noche, pasen bien. gracias. muchas gracias. Gracias. Ah, compra ahí.